bienvenidos a todos nuestros seguidores de Tribuna TV Podcast. Estimados seguidores, nosotros siempre hemos estado preocupados por todo lo que le pasa a nuestro país. Y hoy en día el tema haitiano ha desbordado todo a nivel social y económico. Nosotros hoy tenemos una entrevista especial con un asesor económico y una persona que es un conocedor de la historia, señores. Porque para nosotros saber este problema, tenemos que saber de historia antes de analizarlo con profundidad. Bienvenido, Bill Wall, a Tribuna TV Podcast, entre Giovannis. Entre Entre yo. Giovanni. Mira, un nombre pero oye, muy apropiado, Giovanni. Giovanni. Mira, es un gratísimo placer. Confieso que no conocía el programa, pero me siento como si hubiera estado aquí toda mi vida. Ustedes son muy acogedores y estoy fascinado con esto. Así que pregúntame. Bill, queremos empezar con el tema haitiano. Por eso quise Haitiano. hacer ese preámbulo eh, para saber, irnos desde lo más profundo hasta hoy en día. Ok. A lo mejor alguna de las cosas que he dicho la he dicho anteriormente, pero si nos vamos, por ejemplo, a los orígenes de Haití como país, vemos que es excepcional porque nunca fue la intención de los haitianos, a mi criterio, de crear un país. Ellos eran esclavos y eran como unos 400.000 esclavos y había unos 30.000 franceses y luego estaba el mestizo que era, vamos, la mezcla francesa y de origen africano. eh, Esa mezcla que se le daba pues un cargo superior o un trato superior los franceses al que le daban a los negros haitianos esclavos. Pero un país fundamentalmente de esclavos. Es un país que venían tribus de diferentes regiones de África, de Senegal, Doemí, a veces enemigos entre ellos, no hablaban los mismos dialectos. eh, un esclavo haitiano que traían, digamos, joven, 20 años, adulto, eh, duraba 8 años. El maltrato que recibía. Yo he visto dibujos de la época donde esas personas tenían no solamente los grilletes de las cadenas, sino bozales de hierro, De la época medieval. casi de la época medieval. Y no estamos hablando en el siglo XVII, siglo XVIII, y luego ya cuando ellos se independizan al comienzo del XIX, pero era que no podían ni siquiera, para que no comieran fuera de las horas de labor, eran de hierro. Y yo no he visto bozales de perro de hierro. Entonces era un trato como posiblemente en ningún otro lugar maltrataron a esas personas. Entonces llega el momento que tenían Toussaint Louverture, que es digamos, el equivalente de Juan Pablo Duarte para ellos, que era un oficial del ejército francés. Y él entra en República Dominicana en 1801, cuando los franceses vienen a hacerse cargo de esto. Porque los franceses, cuando reciben esto, en 1795, el Tratado de Basilea, ellos no se hacen cargo de la isla, sino que esperan un periodo y cuando la cosa se le empieza a complicar en Haití es que ellos vienen. Fuerte, ¿no? Entonces, Toussaint Louverture, que era un oficial, pues entra aquí en nombre de Francia. Francia ya estaba Napoleón, ya Francia con la Revolución Francesa de la libertad, de la equidad y de la fraternidad, que es el logo de la revolución, tardó un poco en dar a entender que eso se pasaba también a los esclavos. Pero se quedó medio en el aire, ¿no? Pero cuando Napoleón se hace cargo, él vuelve a la esclavitud, porque obviamente estas colonias, como Haití, que era la joya de la corona, le generaba la grande riqueza a Francia, pues le convenía tener la mano de obra que no le costaba nada, ¿no? Nada más que la comida y era muy pobre. Entonces Napoleón hace eso. Los haitianos, obviamente, el tipo como, digamos, Toussaint Louverture, un hombre educado, pues exige que los franceses le extiendan el mismo derecho que se le extiende a Francia a los haitianos, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lo que los franceses no entendieron o no quisieron entender es que cuando se hacen colonias
esas colonias se identifican con la madre patria. Ha pasado en África y ha pasado en América. Automáticamente, como nosotros, la cultura hispana, los vínculos, ¿verdad? En Haití era muy complicado eso porque no había esa fusión, no había esa cuestión, sino eran esclavos y de diferentes lugares. Y ya venían como esclavos, porque lo traían de África capturado aquí como esclavo. O sea que se formó un país de esclavos. No fue que se esclavizó después, sino que ya venía. Entonces, y difícil entonces los esclavos entender que digamos, sus verdugos, ellos tienen que tener un lazo, digamos. No, vamos a ponerlo en la psiquis de esos esclavos. Sí, los esclavos, recuerda que con su verdugo, ¿verdad? Claro, su verdugo. No se identificaban con ellos, primero la raza, ¿no? También. Eso es lo primero. Lo segundo, que ellos mismos no hablaban el mismo dialecto entre sí. Por eso crean el creol, que es una combinación del francés, del español, de pimento, que es el idioma, de ejemplo, de las islas holandesas. Crearon una combinación, algo de inglés, y se formó un creol. Lo formaron ellos, porque no había otra manera de entenderse. Eran de diferentes tribus. Y no era como el cibaeño y el capitaleño, era verdaderamente o el sureño. Diferente, ¿no? El zulu, bueno, en África. Entonces, ellos no tienen aspiraciones porque no saben lo que es un país. No se identifica con un país. Ellos no estaban integrados a la sociedad que gobernaba Haití. Eso eran los blancos franceses que gobernaban Haití. Ellos no se identifican, no era como el mulato aquí, por ejemplo, en la mezcla, el criollo, que va viendo y tiene la religión católica y tiene las costumbres hispanas y tiene los reyes magos, lo que tú quieras. Ellos no tenían nada de eso. Y entre ellos mismos tenían algunas veces conflictos. Entonces, cuando surge que Francia dice, ustedes son esclavos, no lo integramos, son esclavos, obviamente ellos no tienen otra salida que buscar la libertad. O sea, contrario a nosotros que hablamos de la independencia contra ellos mismos o los países en Hispanoamérica y en América, por ejemplo, Estados Unidos con Gran Bretaña, claro, la independencia, ellos se veían independientes, no tenían por qué depender del rey de Inglaterra o del rey de España ni nada, sino somos independientes, tenemos las costumbres, tenemos los vínculos, tenemos la base, tenemos la religión, tenemos nuestras leyes, pues nosotros no tenemos por qué estar pagándole derecho ni complacer al rey, nosotros podemos manejarlo, pero ellos no tenían ese concepto, ellos no tenían ningunos vínculos ya con África, los que quedaban aquí. ¿Y qué África? Porque eran de tribu, ¿no? Es decir, era muy difícil. Entonces hay que entender eso para partir de la situación haitiana. Ellos consiguen, precisamente le deben parte de esa victoria a los británicos, porque en la guerra napoleónica de la secesión, que era por los trenos, la sucesión de los tronos en Europa, guerra siempre entre Inglaterra y Francia, y España al principio estaba del lado de Francia. Napoleón hace un boicot de los productos europeos a Gran Bretaña. No se le podía vender nada a Gran Bretaña. Gran Bretaña fue el gran enemigo de Francia, porque tenía una fuerza naval muy poderosa. Era un país pequeño, pero tenía una fuerza naval muy poderosa, que los franceses no podían luchar con ellos en el mar. Los franceses en tierra, pero en el mar dominaban los ingleses. Entonces, ¿qué sucede? Napoleón decía que todo el territorio europeo no podía negociar nada con Inglaterra, tenía que tenerlo aislado. Inglaterra eso no le iba a doler mucho porque tenía la India, tenía posesión en África, tenía Canadá, tenía las islas aquí, tenía Australia, de algún lugar llegaba lo que fuera, lo que ellos podían necesitar. Luego hay que pensar que en Gran Bretaña nace la Revolución Industrial en 1770, que dura 70 años. Quiere decir que en la época napoleónica el país que tenía la base industrial era Gran Bretaña. Y precisamente usaba la materia prima de las colonias, como la India, las telas y todo eso, para fabricar ropa
y demás en Gran Bretaña. Es decir, Eso le que tenía- permitió a Gran Bretaña entonces una influencia, Exacto. digamos, en el contexto geográfico y geopolítico. El Imperio Británico. El Imperio Ese fue el Británico. imperio en territorio el mayor que hubo, la época de la reina Victoria en el siglo XIX. Exacto. Pero señor, no se oponía al sol. Si tenía Australia, Nueva Zelanda, islas en el Pacífico, Hong Kong, Malasia, Wow. Medio Oriente, África, América, con Canadá, que son 10 millones de kilómetros cuadrados, o sea, y tenía ante Estados Unidos. Es decir, y era la Armada, que después lo imitaron los americanos. Que llevaremos a eso posiblemente para que tú veas. Pero ellos tenían armas. Entonces Napoleón trata de bloquear el comercio. Pero ¿qué pasa? Primero que Napoleón no podía tener militares en todas las costas de Europa. Entonces los marinos ingleses bajaban en un sitio y se llevaban contrabando, la gente le vendía Claro. y siempre buscaban lo suyo. Y Inglaterra entonces bloquea los puertos franceses. Y da la casualidad que en Haití se levanta Haití cuando están en guerra, y por eso cuando Haití se levanta en revolución todavía los franceses no pueden enviar tropas a Haití, porque estaban en guerra y no había manera que ellos salieran de los puertos. Estaban bloqueados por la flota británica. Y el único país que era aliado el aliado más viejo de Gran Bretaña en Europa es Portugal, no aceptó el mandato de Napoleón. Y de ahí viene que Napoleón le pidiera a los españoles que eran aliados el que le permitiera que el ejército de Napoleón cruzara España para atacar Portugal. Y el primer ministro de España, que era Godoy, entonces estaba Fernando VII de Rey, accede y tropas francesas entran en España y van hacia Portugal. Los ingleses envían tropas a Portugal y comienza la guerra de la península ibérica. Y en el año 8, esas mismas tropas francesas que estaban en España ocupan España, sacan al rey y ponen a José, el hermano de Napoleón, como rey de España. Y entonces España se alía con Inglaterra, que eso tuvo impacto en la historia dominicana. Entonces ya están Inglaterra y España juntos, cosa desconocida por muchos años, contra Francia. Y hay un tratado, el Tratado de Amiens, de 1802, que durante un periodo de aproximadamente 2 años hay paz entre Inglaterra y Francia. Y eso le permite a Francia enviar tropas a Haití bajo el mando de Leclerc, tropas que desembarcan en Cabo Francés, que es Cabo Haitiano, y en Samaná. Y por el norte entran en Haití. Y el único que se queda de apoyo en la parte esta, que era francés, era el general Ferrand, que después fue el de Palo Hincado, y se queda aquí, en la parte francesa. Entonces, esos franceses, que eran como unos 20.000 hombres, 20 y tantos mil hombres, llegan a Haití y muchos murieron de malaria, que el problema es la malaria, el africano la aguantaba, pero el blanco nada. Entonces, esa guerra fue muy cruel. Hay datos de que los franceses, para capturar a los haitianos que ellos detenían y se escapaban, le enviaban perros rabiosos. Wow. Y venían con tropas francesas los polacos, que eran aliados de Francia, y eso trataban mejor a los haitianos. Los haitianos, cuando capturaban a un polaco, le perdonaban la vida, pero a los franceses no. Finalmente derrotan a los franceses y ya había el periodo del Tratado de Amiens, se vence, o lo rompen, los ingleses lo rompieron realmente, y vuelve otra vez a bloquearse los puertos franceses. Quiere decir que las islas del Caribe, los ingleses capturaron todas las islas francesas del Caribe y no había manera que pudieran mandar tropas para acá. Entonces, Napoleón vende Luisiana en 1803. Tenían Luisiana en Estados Unidos y se la venden a los americanos. Él pensó que ya América no, él se concentró entonces en Europa. Tenía la guerra en la península ibérica y en el 12 se le ocurre invadir Rusia, que fue lo peor que pudo hacer. Pero Claro. él seguía todo su combate en Europa, dominando a Austria, dominando a Prusia, todo era eso. Y este mundo él lo abandona. Entonces, claro, en ese momento Haití, ya independiente, en su constitución, una cosa que aquí la hemos criticado mucho, habla de una isla indivisible. Pero el motivo se debió a que la esclavitud no se empieza a abolir hasta
algunos países creo que fueron aquí, no sé si fue México en el año 20, pero Gran Bretaña en el 1807 le da instrucción a la Armada de impedir el tráfico de esclavos de África hacia acá. No a eliminar la esclavitud en estos territorios, pero que cortara el tráfico totalmente. Entonces, la Marina Británica en África Occidental impide que sigan trayendo esclavos para acá, aún para los territorios británicos. Y ya en 1833 es que, por ley del Parlamento, se elimina en todo territorio británico la esclavitud. Sin embargo, en Brasil fue en 1888 y en Estados Unidos sabemos que vino de la batalla de Gettysburg cuando el presidente Lincoln en su discurso famoso de esa batalla dijo que los esclavos en la Confederación eran libres. Y de hecho, esclavos negros fueron y formaron regimiento en el ejército de la Unión. Pero todavía hasta 1860. Y luego sabemos que en Estados Unidos, a mediados del siglo pasado, todavía había segregación en los estados sur, ¿verdad? Que no se podía la guagua, los negros atrás y los blancos adelante, y los baños, para un baño para los negros, otro para los blancos y cosas así. O sea que todavía existía ese. Pero entonces, ¿qué pasa? El haitiano, ya siendo independiente Haití, que nadie los quería, porque realmente eran todos negros, hablaban un idioma propio y no lo veía nadie como país. O sea que Haití se queda aislado. Pero el problema para ello era que el Haití que entrara en esta parte de la isla, que era francesa, era automáticamente esclavo. Y si salían de Haití y entraban en Cuba, era esclavo. Y si entraban en Jamaica, en esa época, era esclavo. Quiere decir que fuera donde fuera, era esclavo. Y entonces ellos en su constitución dijeron, la única manera que nosotros podemos dejar de ser esclavos en esta isla es que la isla entera sea una. Quiere decir que no venga ninguna potencia aquí a quedarse con la parte española, que después en esa época francesa, porque nos van a esclavizar. Entonces ellos pensaron, porque recuerda, ellos atemorizados de volver a ser esclavizados después de conseguir una llamada independencia que no sirvió de mucho. Para colmo, se rompen los vínculos con la madre patria, que para ellos no era madre, para ellos era el elemento cruel que lo tenía sometido a la esclavitud. No había vínculos de cariño ni vínculos de nada. Y como eso se corta y Francia entonces le pone una penalidad a Haití por haberse hecho independiente, una penalidad para cubrir las pérdidas de los dueños de las propiedades que tenían esclavos, por haber perdido ese comercio, le pone una multa de 150 millones de francos de esa época, que Haití vino a terminar de pagar en 1947. La refinanció con banco cuando no tenía recursos. Pero Haití, si lo analizamos, nadie se interesaba en Haití, como nadie se está interesando en Haití ahora. No había las riquezas que llamaban, era una cultura exógena al resto. Aquí imperaba la cultura hispana, o la holandesa, o la inglesa, o la española, pero bajo ningún concepto aquí no había la primera república independiente de africanos, de negros. Y digo africano no porque yo nací en África, estoy hablando de subsahariano, negro. Yo lo digo negro con orgullo porque no es una ofensa, pero la raza negra, de la cual se puede sentir orgulloso porque tiene muchos méritos en África. Pero bueno, el hecho es que se queda ahí. Entonces tenemos el problema de unos haitianos que han vencido a los franceses y que tienen armamento. Y que les preocupa que esta parte de la isla, España, ellos sabían que España estaban ocupados por los franceses y que España no tenía capacidad para recuperar esta parte de la isla y que Francia por el momento estaba aislada aquí. Entonces ellos no hacen nada. Pero cuando Núñez de Cáceres, que aquí se habla de la independencia fémica, pero no hubo tal independencia, él hizo una declaración que ni España se enteró, porque hizo una declaración que en parte cometió un error, que le llamó a esto el Haití español. Pero si tú le llamas Haití y ellos eran Haití, claro, el añadirle el español le está facilitando a ellos el entendimiento de una sola isla con el nombre de ellos. O sea que era Haití, pero aquí se habla español, básicamente. No se da cuenta de eso. Y declara la llamada independencia
pero siempre que fuera parte de la Gran Colombia. La Gran Colombia no sabía absolutamente nada, ni le interesaba tampoco a Bolívar, porque Bolívar había recibido armas de Pétion a cambio de que iba a implementar y liberar a los esclavos en Venezuela. Y lo único que hizo fue liberarlos de su propiedad, que los tenía, pero los demás no. Pero estaba ya comprometido con Pétion. Pero aquí no se sabía nada. Entonces eso fue más bien un deseo de Núñez de Cáceres de decir somos esto. Eso dio pie a que los haitianos invadieran. Sabiendo que los franceses estaban débiles, que aquí tenía Ferrand no más de unos 600, 700 hombres, todo en la capital, y que salían a patrullar por ahí a caballo, pero no tenía nada. Y eso fue algo que yo lo he analizado muy, muy, muy cuidadosamente ese periodo. Porque yo creo que eso le dio al dominicano la oportunidad de administrarse así solo. Porque los franceses, aunque esto era francés, no controlaban el país. Solamente la ciudad capital y unas patrullas militares. ¿Qué pasaba entonces con el dominicano que vivía por el Ceibo, que se hizo muy independiente, porque además tenía ganado? Por el sur. Por el sur. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se administraban esa gente? Por supuesto que ningún francés entró allí, ni ellos hablaban francés, ni lo entendían. No había correo electrónico. Exacto. Para mí, eso fue donde el dominicano adquiere un sentido de independencia, o sea, de autoadministrarse, de resolver sus problemas y de seguir viviendo. Sin intervenciones. Nada, sin aspiraciones de país ni nada, simplemente seguir viviendo. Y llega Palo Hincado y ahí se derrotan a los franceses. Entonces, este país era pobre. Cuando este país se independiza de Haití, que nadie lo ayudó a independizarse de Haití, dicho sea de paso. Nosotros pedimos que venga a intervenir Haití, pero nosotros nos independizamos de los haitianos sin que nadie nos ayudara. Y este país, cuando se independiza en 1844, habían 130.000 habitantes, menos que la ciudad de La Romana. Y aquella gente eran 400 y pico de menos que la provincia de San Juan. O sea, para darnos cuenta la historia en su lugar. Sí. Entonces, yo quería contarte, no quería extenderme mucho, pero la idea era tener una idea de cómo nace Haití, qué éramos nosotros aquí, nos ganamos la independencia, nadie nos la iba a quitar, ellos no tenían capacidad, ni siquiera la invasión aquí. Fíjate que el movimiento de independencia aquí, los haitianos se rindieron. Claro. No tenían capacidad de invadir, ¿no? Lo hicieron para cuando estaban los franceses porque pensaban que el que cruzaba lo iban a cargar como esclavo. Pero, en fin, yo creo que es muy importante ver esa situación para partir de ahí a qué es lo que está pasando hoy. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista con Bill Wall. Adelante, director. Pero es que Duarte era una persona que independizó este país de los haitianos en 1844. O sea, eso fue un siglo diferente. Haití era un país diferente. Nosotros éramos diferentes. Nosotros éramos pobres, era poco. Aquí no había grande gente.